Estamos conversando con el politólogo Elis Rivas. Vamos progresivamente a hablar de la campaña electoral que se está celebrando en Venezuela, pero queríamos analizar un poco el entorno en el que nos estamos manejando. Le preguntábamos a Elis Rivas si consideraba que las instituciones gubernamentales en Venezuela, como institución, elemento esencial del Estado, estaba utilizando de manera insistente, progresiva quizás, en la tecnología de la información y la comunicación con las nuevas tendencias para ocultar su opinión. Hace aproximadamente mejor dicho, en el año 2013, el mismo año que murió Chávez, tuvimos la oportunidad de conversar con quien manejaba, con quien era viceministro de Comunicaciones del gobierno del presidente que murió y del presidente Nicolás Maduro, por cierto, aquí en portuguesa, Edgar Padrón. Y nos comentaba de que él había ido a China a prepararse, a formarse en lo que tenía que ver con las mesas situacionales. Y nos dibujó cómo era la mesa situacional de Miraflores. Es una especie de instancia donde a un agente le entregan 10 cuentas, usted las va a seguir y esas 10 personas le va a permitir accesar a otras cuentas más. Y eso va estableciendo toda una red de comunicación que permite saber qué está haciendo cada quien. Es una especie de seguimiento al comportamiento de las personas, de multiplicar también los mensajes. Pero adicionalmente tiene un feedback porque permite que usted reciba la manera como la persona está particularmente atendiendo cada uno de esos mensajes que el gobierno va elaborando. Y lógicamente hacía más económico el envío del mensaje. Eso está dando incluso mejores resultados en China y en otros países del mundo que la misma propaganda que se pagaba a nivel de los medios de comunicación. Se lo decimos porque al gobierno o al PSV se le menosprecia o se le subestima mucho en ese aspecto. Claro, hablábamos temprano del hecho de que hay una infraestructura en Venezuela que quizás no esté tan bien, tan consolidada como tal, pero sin embargo hay un proceso de ciberpolítica que se está aplicando. Que nosotros estamos viendo que de algún modo todavía la influencia de la televisión sigue marcada. Eso no quita que a través de las videollamadas, como te decía anteriormente, de las redes también se esté haciendo un juego. Sin embargo, el gobierno utiliza un poco más todo el proceso de la televisión, que todavía sigue teniendo en espacios como el nuestro mayor incidencia que las redes, pero que todavía tampoco es que se puede menospreciar que a pesar de esa falta de esa infraestructura, las redes no estén asumiendo también un protagonismo en estos momentos que hay una situación atípica, fuera de contexto, fuera de lo común en Venezuela. Caso oposición. Nos llamó la atención un análisis que hicieron los directores, presidentes de las encuestadoras Consultores 21 y Medianálisis. Coincidían ambos en una conferencia que dictaba para personas que pertenecen al Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, al cual afortunadamente pertenecemos desde el año 2008, como decíamos. Y de todo lo que dijeron allí nos llamó la atención dos cosas importantes, pero que se resumen en una sola. Cuando la ingeniero María Corina Machado dijo que Corina Lloris era su candidata, esta última pasa a ser de una absoluta desconocida. En dos días, la conocía el 52% de las personas encuestadas. Delgado Urrutia, el candidato que González Urrutia, a los 5 días de haber sido proclamado, ungido como el candidato de la plataforma unitaria y con el respaldo de María Corina Machado, en 5 días el 72% de las personas hablaban de él. Ya sabían que era embajador, que era un hombre de la academia, que estaba vinculado a la campaña. Hay encuestas que dicen que está ganando las elecciones de manera sobrada. Las encuestas vinculadas al gobierno son las únicas que dicen que él no va ganando las elecciones. Pero más allá de meternos en esos temas, es
¿cree usted que esta campaña electoral, en el caso particular de ese crecimiento del conocimiento de dos personas que no son conocidas, porque hay gente como Leocelis García, hay gente como el candidato del partido Lapi, hay gente como Ceballos, hay gente como Luis Eduardo Martínez, han gastado todos los reales del mundo y no han logrado ni siquiera que el 5% de la población los conozca, sepa quiénes son. En cambio, estas personas, que eran unos absolutos desconocidos, pasan a ser conocidos. ¿Las redes sociales, la tecnología ha ayudado en algo a eso? Sí y no. Recuerda que aquí también, dentro del contexto de la política, hay dos aspectos que hay que manejar, lo que es la autoridad y la credibilidad que pueda tener el candidato. Okay. Entonces, ya sabemos de este lado las posiciones que han tenido los candidatos que tú acabas de mencionar y la posición en un momento atípico donde hay una metacandidata que tiene una autoridad, una credibilidad y una aceptación, y que tú acabas de emplear una palabra bastante interesante, que al que da la impresión que al que ella unge, ese se transforma en el profeta de la política en estos momentos. ¿Se refiere a usted a quién? Primero a Corina Lloris y ahora a Edmundo Urrutia. Entonces, fíjate tú... Pensé que lo había tomado por el caso particular del ingeniero Machado Parisca, porque el indicativo de esta campaña, para que entremos ya nos están diciendo en estos primeros meses, aunque la campaña electoral como tal no va a ser un periodo muy corto, pero estamos en un proceso muy interesante en la campaña. Permite que haya una persona que no es candidata recorriendo el país, mientras hay un candidato que está en una oficina, que ha dado una conferencia en la Universidad Central de Venezuela, que está concediendo entrevistas a las televisoras internacionales, que anunció un primer acto político en La Victoria en los próximos días, pero que no está haciendo una campaña electoral tradicional, mítines, asambleas, caminatas, visitas en los barrios, y pareciera que así va a ser esa campaña. ¿Puede llegar a ser presidente una persona así? Claro, recuerda que aquí tenemos el marketing político funcionando con sus estrategias, con sus mensajes, todo aquí. Aquí tenemos la ciberpolítica y tenemos las videollamadas y las redes que están jugando un papel fundamental en una situación fuera de contexto y atípica que se está viviendo en Venezuela. Y aquí hay algo, quizás voy a tocar un poco la parte filosófica, espiritual aquí, es que tú estás viendo que la candidata, la ingeniero María Corina, no se ha tomado para sí a la oposición, porque eso no hay que entenderlo así, sino que ella hizo como el gigante Atlas, se tomó a Venezuela y se montó en Venezuela encima, que es una cosa distinta, no es a la oposición como la gente dice, no, ella se tomó a Venezuela. Eso ha generado una especie de entusiasmo, ha despertado la esperanza en la gente de una manera distinta, que yo me atrevería a decir filosóficamente que es una especie de Juana de Arco en Venezuela. Entonces, eso es algo totalmente distinto, una cosa muy fuera de contexto en otras oportunidades y en otras campañas. Eso por una parte. Y luego, pareciese que aquí estamos viviendo algo totalmente distinto a otros momentos históricos en la política venezolana. Es decir, pareciese que esta metacandidata, como la denomino yo, se ha transformado en una especie de agente de liberación de Venezuela, no de la oposición. Eso hay que entenderlo así. Pero hay casos parecidos en el mundo. Bueno, mira, salvando la distancia, tú puedes ver lo que pasó en Sudáfrica. Vimos allí a un candidato negro que tuvo durante 40 años. Pero él sí fue candidato, en claro, el caso de Mandela. Claro, por supuesto. Pero aquí María Corina no es candidata. Sí, no, porque recuerda que hubo un metaproceso en octubre, el 22 de octubre. Sí, pero independientemente, o sea, estamos hablando de la titularidad. El candidato es Edmundo González. Claro. Estamos hablando de lo que pudiéramos considerar una reacción, un efecto o un fenómeno para algunos. El hecho de que él aparezca de primero en las encuestas, es candidato, puede ser presidente de la República,
pero que el motor, el centro de atracción, no es él. No es él. Ahí está, por eso que te decía, el caso interesante de esto que da un vuelco total a lo que se ha vivido, yo diría que de 1830 hasta el momento. O sea, que un metacandidato, por eso es que yo utilizo la palabra, un metacandidato sea el que promueva al candidato a tal extremo que a mitad de ese Wiselet, Stott, Trainer, Turner que ella hace, al final está haciendo el despliegue de la imagen del candidato. O sea, Ahora, ¿eso será sostenible en el tiempo? Mira, Vamos a dejarlo para el próximo segmento para continuar conversando con el politólogo Ellis Rivas. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.